Vamos a invitar a nuestra mesa, a través del aire, vamos a conversar con Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos en CECIM, Centro de Excombatientes Islas Malvinas, La Plata. Ernesto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Hola Ernesto, acá, contábamos del encuentro que tuvimos y que tuvimos la suerte de presenciar algunos en el Salón del ICIEC el viernes pasado y bueno, contar que tuvimos tu presencia, que realmente nos abrió la cabeza a todos los que estábamos ahí sobre este tema que tanto se habla y que está bien, todos los 2 de abril lo tenemos que recordar, pero es un tema que está tan relacionado con otras situaciones como ser la soberanía económica, la soberanía política y demás. Así que nos gustaba tener un poco tu punto de vista sobre este tema, ¿no? Desde la mirada de un excombatiente como sos vos, ¿no? Sí, un detalle, sabes que los escucho un poquito bajo, si me pueden subir el retorno, y escuché todo igual, pero... Bien, ahí te lo están... Bueno, ahí mejor. Ahí estamos mejor. Bueno, la verdad que agradecido fui yo, la verdad que fue una jornada muy linda, donde pudimos abordar y transitar la mirada también de la cuestión Malvinas de distintas perspectivas, ¿no? Exacto. Como nosotros venimos de una experiencia que nos tocó vivir como jóvenes, en contexto de dictadura militar, atravesar una guerra en la cual ninguno estaba preparado para morir, uno a los 19 y 20 años no está preparado para morir, sino que tiene un proyecto de vida, y lo que le ofrecía esa dictadura a los jóvenes era un proyecto de muerte, lamentablemente, ¿no? Así que después de haber transitado todos estos años y en una construcción colectiva que supimos hacer desde nuestra organización, empezamos a pensar mucho más allá de la guerra. O sea, no nos podíamos quedar solamente en esa experiencia que fue traumática, que la pudimos resolver como pudimos, que trabajamos muchísimo en todas las cuestiones que tenía que ver con la posguerra, con la reinserción en distintas cuestiones, en el trabajo, en el estudio, en lo social, en lo familiar, y fuimos resolviendo esas cosas. Pero nos pareció muy interesante abocarnos a la investigación de lo que significa la cuestión Malvinas, que si hacemos una línea de tiempo, podemos analizar desde 1833, de la usurpación británica hasta la fecha, pasando por los distintos momentos, gobiernos, circunstancias, y donde también fuimos y somos muy críticos, ¿no?, por esa decisión que tomó la dictadura militar de llevarnos a esa aventura bélica. Como planteaba el otro día en la reunión, si hay algo que nos alejó de Malvinas, lamentablemente fue esa guerra, ¿no? Claro, los británicos, después de 1982, multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Y en cualquier momento anterior en la historia, y en ningún gobierno se les ocurrió, porque primero que Argentina es un país de paz, salvo en la guerra de la independencia, bueno, la usurpación británica fue parte de eso, digamos, de 1806, 1807 no pudieron quedarse con el territorio continental, pero en 1833 se quedaron con una parte importante de lo que hoy representa el cercenamiento que sufre nuestro territorio en presencia de un enclave neocolonial, ¿no? Claro. Entonces, entrarle al tema de distintas miradas, de distintos lugares, y en perspectiva también con la mirada de la defensa de los derechos humanos, y con una mirada de plantearnos, que hay cuestiones que resolver todavía de ese pasado reciente, pero también de las cuestiones que tenemos que fortalecer a las nuevas generaciones en el conocimiento, digamos, que no se puede querer lo que uno no conoce. Y plantea un desafío en cuanto a cambios de paradigma, de mirar a la República Argentina como un territorio bicontinental y marítimo. Siempre les decía, a los compañeros que compartimos esa tarde el otro día, que solamente con un mapa nosotros podemos hablar de la cuestión Malvinas durante todo el año, ¿no? Y podemos en las aulas transitar la historia, transitar la literatura, desde el arte, transitar desde la geografía y desde la dimensión que nos da los recursos naturales, y esa mirada también de una proyección hacia la Antártida, ¿no? Y entendernos como un país bicontinental, marítimo, sabiendo que somos el 8º territorio en el mundo,
pero somos el segundo país con la plataforma continental más grande después de Australia. Ernesto, es muy interesante esto que decís, porque no solamente habla de quizás una carencia desde el punto de vista de los contenidos que se abordan en la escuela, sino que también plantea una cuestión que estamos viendo en los últimos tiempos y quizás no tan últimos, como de más bien lo contrario, como de alguna manera querer delimitar la cuestión geopolítica, o sea, que haya límites concretos y que lo demás no vale nada. O sea, en esto de lo regalamos, de algunos, digamos, comentarios que podemos precisar muy concretamente, pero que forman parte de una idea. Una idea política. Sí, sí. Es parte de la cultura estratégica, ¿no? Digamos, la cultura estratégica de distintos ámbitos, de espacios políticos que plantean esta cuestión. ¿Para qué vamos a recuperar las Islas Malvinas? Eso nos generaría un déficit, ¿no? O de los medios de comunicación que solamente quieren que hablemos y particularmente nos convocan los excombatientes para hablar de conflicto bélico. Y la formación en cuanto a la educación, ¿no? Que solamente hagamos la efeméride el 2 de abril y después nos olvidemos de lo que pasa durante todo el año. Y esa mirada de la Argentina chiquitita, esa mirada de la Argentina para pocos. Entonces, si no, digo, y un poco yo le decía la otra vez, digamos, nosotros no queremos que nos pase como nos pasó a las nuevas generaciones, a nosotros que sabíamos muy poco, teníamos la referencia de lo que eran las Malvinas a través del trabajo de nuestras maestras, pero cuando llegamos allá y tuvimos la experiencia que tuvimos, no sabíamos ni dónde estábamos, claro, ni dónde era el norte, el sur, el este y el oeste, y después, bueno, ese compromiso que nos dio esa experiencia, tomamos la obligación de investigar, de estudiar y de retomar, porque si nos vamos a otros momentos de la historia argentina, la década del 50 y más lo que fueron los gobiernos de Perón, estuvo muy presente la cuestión Malvinas, ¿no? La mirada de la presencia en relación a Malvinas con la Antártida, porque estamos hablando del mismo espacio central de nuestro territorio. Sí, eso creo que es bueno aclararlo, que cuando hablamos de Malvinas estamos hablando de un montón de metros cuadrados de mares y de Islas Malvinas, las Islas Sandwich, las Antártidas, o sea, estamos hablando de un montón de territorio que por ahí no se tiene en cuenta, ¿no? No es solamente la isla. No hablamos solamente de 14.000 kilómetros de piedra y turba, no son las islas, son las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich del Sur y los mares correspondientes. Es el conflicto más importante del mundo en cuanto a la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa. O sea, en disputa por una presencia neocolonial militar, digamos, porque no tenemos ninguna... la República Argentina reclama sus derechos por cuestiones geográficas, históricas, y tenemos todo el derecho que nos asiste porque hubo una usurpación británica. En 1833 nos sacaron a los cañonazos de allí, porque había un gobierno impuesto por Buenos Aires para controlar todo el saqueo que venían a hacer los países de Europa. Como siempre digo, parte de Europa se iluminaba con el aceite de las ballenas y de las focas que venían a capturar a estos mares. Y la geografía nos bendijo con una de las áreas más ricas del planeta. Entonces tenemos infinidad de posibilidades si miramos con esa mirada estratégica de ocupar esos territorios desde un proyecto socioproductivo, de una mirada que los mares han favorecido a la humanidad, digamos, y la humanidad se ha lanzado a los mares en busca también de alimentación, ¿no? Hoy algo tan necesario en nuestro país, con lo que, por ejemplo, hoy tenemos esta cuestión de estos intereses que manejan el precio de los alimentos y nos quieren hacer pagar como si fueran commodities internacionales por cuestiones que se producen acá en el área continental, pero tenemos infinidad de recursos naturales para mejorar la alimentación de nuestro pueblo, como es la pesca. Claro. Con 2 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, no puede ser que tengamos
solamente alrededor de 25 o 30.000 personas trabajando en forma directa e indirecta en temas de pesca, ¿no? Y nos imponen que a los argentinos no les gusta comer el pescado. Y un espacio que todavía no ha sido alambrado. El Estado Nacional es el que debe administrar todos esos recursos. O sea, somos dueños de todos esos recursos, los argentinos que están en la columna de agua y, por supuesto, en el subsuelo submarino. Así que, digo, lo que a nosotros nos interesa es que ampliar esa mirada, esa perspectiva totalmente distinta de lo que nos dejó plantado lamentablemente la dictadura militar. La dictadura militar dejó un plan de inteligencia y contrainteligencia de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos. Entonces, si nosotros nos quedamos, digo, los británicos quieren que nos quedemos en ese pensamiento, ¿no? Solamente en el episodio bélico que, insisto, nos trajo problemas a los argentinos, claro, embargó el futuro de nuestros argentinos. Antes del 2 de abril de 1982 había maestras argentinas, vuelos regulares del ADE, había una presencia de GAE del Estado, de IPF, los habitantes de las islas venían al área continental a estudiar, a veranear, a trabajar. Digo, hay mucha gente que tiene familiares, muchos de ellos en Córdoba también, que eran habitantes de las islas. Y hubo una posibilidad de un acuerdo, finales del 73, por allí, donde se estaba negociando la posibilidad de las dos banderas. Entonces, el daño en un contexto de Guerra Fría que toma esa dictadura, porque le viene como anillo al dedo los planes del imperialismo, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo, y alejarnos de esa mirada de que la guerra de Malvinas es una gesta sagrada que no se puede discutir, por favor, digamos. Y estos 40 años, Ernesto, ¿no te parece que han, desde algún lugar se ha comenzado a pensar esto nuevamente? Mirá, estamos retomando, digamos, en los ciclos neoliberales pasó esto, tanto en la época de Menem, con los acuerdos de Madrid 1 y 2, y como en la época del gobierno del ingeniero Macri, digamos, ¿no? Nos hacían creer que eso era deficitario y firmamos, fíjense, hoy me llamaron de un montón de radios con lo que habíamos denunciado oportunamente el acuerdo Foraver y Duncan, que se había firmado el 13 de septiembre del año 2016. En la bodega, en la cava de la... Donde el hombre aparentemente firmó, bueno, digo, no es ningún justificativo, porque esos acuerdos ya se venían pergeñando desde meses atrás, con una imposición de una carta que le envía la propia ministra Teresa May a Macri, que cumple a rajatabla, digamos. Claro. Quitando los obstáculos para el desarrollo económico de las Islas Malvinas, en términos de pesca, de hidrocarburos y de comunicaciones. Sí, retomaban los vuelos de San Pablo, Córdoba, Malvinas, para poder trabajar con el recambio de aquellos pesqueros que estaban ilegalmente. No solamente eso, sino tripulación de recambio de la base militar que tenemos hoy en Monte Agradable, que amenaza la paz de la Argentina y de la región. O sea, por eso digo, es un tema, Malvinas, digamos, que podemos hablar todos los días. Digo, hoy, bueno, y realmente la agenda nuestra es de todos los días, siempre hay un tema pendiente, siempre hay una cuestión que surge, siempre hay una tarea que relaciona a Malvinas, porque digamos, es nuestro faro identitario. Sí, la dictadura supo tocar ese botoncito, ese ADN identitario con el tema de Malvinas, digamos, ¿no? Que lamentablemente la bastardeó, y el resultado están a la vista. Sí, desde nuestro público, digamos, este programa está dedicado a la docencia y con algo tan chiquito como vos planteás, que es trabajar con el mapa bioceánico, ¿sí? Donde el centro de la Argentina deja de ser acá en nuestro Valle de Punilla, San Roque, sino que el centro de la Argentina está en Tierra del Fuego, ¿no? Claro. Para tratar de entender la dimensión de lo que se nos está tratando de quitar. Lo que pasa es que hay que trabajar con la dimensión curricular, o sea, porque en muchos casos no son los docentes los que están tomando... No, los planos oficiales ya están, en todos lados figuran los planos oficiales, el plano bioceánico, las páginas de argentina.gov. Yo hice un par de preguntas a profesores de geografía y las respuestas no quisiera repetirlas en este momento, pero bueno, me hablaron de autodeterminación de los pueblos, de
cuestiones. Bueno, eso es la cultura estratégica, digamos. El otro día charlamos al respecto de este tema, ¿no? Y que es la imposición británica, digamos, de estas creaciones de estos territorios de ultramar, y donde ahora empiezan a plantear la autodeterminación de los pueblos, cuestión que Naciones Unidas lo planteó muy claramente. Solo los pueblos tienen ese principio, y ellos son una población insertada. Claro, cuando nos Entonces, echaron a nosotros, llegaron ellos. No tienen la posibilidad, porque no es una población que ha sido sacada de allí o un pueblo originario que fue quitado de ese lugar. No, son una población insertada. Y además en ese aspecto, Naciones Unidas, digo, acá está la figura del doble estándar, ¿no? ¿Cómo puede ser que Gran Bretaña no cumpla resoluciones de Naciones Unidas desde el año 2065, la resolución 2065 del año 1965, perdón, donde instan las partes, reconoce una situación colonial? Estamos discutiendo todos los años en el Comité de Descolonización, y entiendo que nuevamente tenemos que llevar el tema a la Asamblea General. Claro. Entonces, los imperios no son infinitos, no duran para toda la vida, y no va a haber mucho espacio para el colonialismo del siglo XXI, digamos. Y en el marco regional también, los avances que hemos tenido, los acompañamientos de todo, y además fíjense, digamos, en la década del 2010 teníamos una situación política en América Latina con más de gobiernos que se miraban hacia adentro y miraban la protección de los intereses de los propios países. Después hubo un ciclo, con Bolsonaro en Brasil, Chile de Piñera, y otros países que miraban más hacia los intereses de los Estados Unidos. Pero así todo, nunca dejaron de acompañar el reclamo de Argentina. Los países de África, el G77 más China, distintas resoluciones y hay un trabajo nuevamente muy activo por parte de la Cancillería, donde se ha restablecido la Secretaría de Malvinas, que fue derogada en la época del gobierno de Macri, poniendo esa estructura en un nivel de una dirección nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar también. Sí, aparte que quede claro que obviamente Argentina es un país de paz, no vamos a recuperar las Malvinas por las armas, no vamos a hacer esa locura que ya hizo un grupo de desquiciados, y hoy son las vías diplomáticas, las vías políticas, a través de los organismos, donde hay que seguir trabajando, y qué bueno que Latinoamérica nos acompaña a todos en este reclamo, ¿no? Ernesto, y buscar la oportunidad, siempre hay oportunidades, y se están dando algunas oportunidades. Para dar un ejemplo, ¿no? Porque el otro día también en la reunión, fíjense que lo que pasa en el conflicto que existe en Ucrania. Entonces no puede haber donde Gran Bretaña le exige a Rusia que no respete ocupe el principio de integridad territorial. Claro. Y ellos no están respetando el principio de integridad territorial porque usurparon la República Argentina. Claro. Sí, ese doble estándar de los países poderosos que hay que también profundizar las discusiones en pos de mejorar la calidad de los seres humanos. No puede ser que las resoluciones que no cumplan no pasa nada, y las que quieren hacer cumplir las hacen cumplir a sangre y fuego, ¿no? Lo que vemos lamentablemente, lo que han pasado y han devastado países donde sufren miles y millones de personas, ¿no? Ernesto, interesantísimo el tema, y por supuesto seguiremos conversando desde La Tiza de Punilla, este programa que dedicamos a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Seguiremos, problematizando, poniendo en cuestión y sosteniendo lo importante, desde esto tan simple de tener concretamente nuestro mapa con sus fronteras y lo que debe incluir como lo que hay que enseñar, y por supuesto ampliando discusiones e incorporando conocimiento que, como vos decís, es importantísimo para poder desde el saber sostener hacia las futuras generaciones lo importante. Muchísimas gracias por tu participación en La Tiza. No, gracias a ustedes, a disposición para otro momento. Gracias, Ernesto. Hasta luego.